Buenos días, Romina, ¿cómo estás? Bien, bienvenido acá al espacio del CEPES en Nacional Zapala. Y bueno, hoy para hablar del Premio Nobel de Economía que se dio este año a un escocés por sus estudios en consumo, pobreza y bienestar. Y bueno, queríamos saber específicamente qué significa que le otorguen el Premio Nobel, ¿no?, a un economista, cuáles son los criterios que se tienen en cuenta. Sí, es curioso que siempre y cada año que se hace la entrega de los Nobeles, el Nobel de Economía tiene tanta resonancia, pero la primera cuestión que hay que aclarar es que del conjunto de los Nobeles, el Nobel de Economía es el más falso de todos, por decirlo de algún modo, porque en realidad no forma parte de los 6 premios que instituyó Alfred Nobel, sino que en realidad fue un premio a las ciencias económicas en memoria a él que da el Banco de Suecia. Es decir, el Premio Nobel de Economía, o el mal llamado Premio Nobel de Economía, es el premio de un banco, a diferencia de los otros premios Nobel. Y esto lo digo, generalmente, digamos, ha habido muchas críticas al otorgamiento de este premio, porque cuando uno analiza la historia del otorgamiento del galardón, observa una concentración muy fuerte en lo que es la llamada economía ortodoxa, y fundamentalmente dentro de lo que es la ortodoxia económica hay 27 premios otorgados a la Escuela de Chicago, por ejemplo, ¿no? Y es bueno señalarlo, digamos, porque nosotros sufrimos en América Latina y en particular en Argentina las desastrosas consecuencias de esa concepción económica. Es decir, un premio Nobel es importante en la persona a la que se lo dan, porque de algún modo repercute después en la concepción del diseño de la política pública. Entonces hay que tener, diría yo, cierto tipo de cuidado. Sin embargo, cuando uno ve el premio Nobel de este año, Ditton, sí, que no hay que restarle ningún mérito, se ha hecho mención a un tema muy contundente y muy difícil para el mundo, que es la medición de la pobreza. Y en ese sentido es importante, digamos, que haya premiación por lo menos a mejores formas de medirla. Igualmente hay que señalar que solamente le estamos midiendo, no estamos señalando sus causas, y mucho menos en consecuencia no se está otorgando un premio Nobel a alguien que, al haber estudiado verdaderamente las causas, está proponiendo políticas para revertirlas. No es este el caso. Él es un microeconomista y es un econometrista, sin lugar a dudas es un profesor muy dedicado, enseña actualmente en la Universidad de Princeton en New Jersey, y ha estudiado en Cambridge, en Inglaterra. De hecho, tiene ribetes académicos de sobra, ¿no? Leí en uno de los artículos que dijo este economista que la ausencia de la capacidad estatal es una de las principales causas de pobreza y marginación alrededor del mundo, y en ese caso habla de la importancia que tiene la presencia del Estado en las economías. Eso no me parece muy ortodoxo en ese sentido, ¿no? Hay sin dudas que hay tres textos, ninguno traducidos de él, traducidos al español todavía. Yo tuve la ocasión de escuchar una conferencia de él que dio el año pasado en Japón, y ciertamente, digamos, no solamente que ha manifestado la importancia del Estado en la regulación económica, pero déjenme decirles una cosa: dentro de la ortodoxia yo pongo al keynesianismo, y en la línea keynesiana de la teoría económica la intervención del Estado es algo natural, normal. Es decir, la ortodoxia entiende siempre que el capitalismo funciona. Una parte de la ortodoxia dice que funciona librado a las fuerzas del mercado y sin intervención estatal, y otra parte dice que funciona intervenido adecuadamente, pero siempre funciona. Eso es ortodoxia en economía. Él forma parte de esta línea y es ortodoxo en ese sentido. Es una línea que no es la de Chicago, pero es ortodoxo en ese sentido. Sin embargo, él obviamente señaló la importancia del Estado y de la política estatal para disminuir la pobreza, y no solamente eso, reivindicó la tarea que se había hecho sobre todo en Brasil y en Argentina en ese momento. O sea, no es menor.
¿Y algún premio Nobel, algún más economista más heterodoxo? No sé, recuerdo a Joseph Stiglitz, ¿no? Con quien Axel Kicillof también ha mantenido reuniones y conversaciones. Sí. Hay no solamente Stiglitz, Krugman también, pero fundamentalmente los premios Nobel han ido para la Escuela de Chicago. Pero igualmente esa heterodoxia a la que vos haces referencia es un punto de vista crítico dentro de la teoría, no por fuera de la teoría. Repito, yo creo que la ortodoxia siempre piensa que el sistema funciona, o regulado o desregulado, pero funciona. Eso es ortodoxia. Y esa ortodoxia forman parte tanto Milton Friedman como Joseph Stiglitz. Entonces, llamamos heterodoxia a otro conjunto de pensadores donde América Latina ha dado muchísimo y generalmente no se ha mencionado, porque, o sea, cabría recordar la importancia teórica que tiene un Prebisch, por ejemplo, dentro incluso de las líneas ortodoxas, que hizo un esfuerzo enorme para diseñar toda la teoría centro-periferia y no fue ni siquiera mencionado. Es decir, hay un conjunto de pensamiento del tercer mundo, del llamado o ex-tercer mundo, ya digamos, pero los países menos desarrollados o más pobres, que nunca ha sido tenido en cuenta en los premios. Es decir, hay un 85% de los premios que se dio a pensadores anglo-norteamericanos. Hay 75 personas que recibieron ese premio, una sola fue mujer y también fue norteamericana. Es decir, no hay una valoración por el pensamiento heterodoxo, a pesar de que pueda haber frases que a veces nos caigan muy bien a nuestros oídos, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería esa diferencia entonces entre esa heterodoxia dentro de la ortodoxia y la heterodoxia en sí? Bueno, la heterodoxia dentro de la ortodoxia es precisamente la voluntad de regular el mercado porque no funciona por sí mismo. Esa es la heterodoxia dentro de la ortodoxia. Y esa línea nace con Keynes. Nace en 1936. La heterodoxia... Y que nace después de la crisis, Nace después de la crisis, en realidad nace después de la crisis del 29 como corriente teórica. Debe recordarse que en realidad las políticas de Keynes habían sido aplicadas a priori por Roosevelt en el famoso New Deal, y Keynes en realidad vino a teorizar, sin negar ninguna capacidad, vino a teorizar lo que estaba sucediendo en ese momento en el mundo, y a partir de ahí surgieron un conjunto de conceptos nuevos. Generalmente se olvida de que en 1931 un economista polaco del raigambre marxista había llegado a los mismos resultados en su teoría de la dinámica económica, de los ciclos económicos. Es decir, hay una heterodoxia generalmente olvidada por la academia y obviamente por el mundo de la prensa. La heterodoxia a la que hago referencia tiene que ver más con la teoría que abreva en la línea del marxismo. Bien, y que hay más bien referentes latinoamericanos dentro de esta línea y donde... No, hay referentes, incluso hay referentes que viven en Estados Unidos. Un claro ejemplo de un heterodoxo es Anwar Shaikh, que hace años, en realidad es pakistaní, pero es hijo de alguien que fue embajador muchos años en Estados Unidos. Él se formó en los Estados Unidos y enseña en Estados Unidos, y hay toda una línea de la llamada izquierda teórica en la economía que trabaja todos los días en los países del norte también, y sin embargo no son mencionados nunca. Doy el ejemplo de Shaikh, que es el que me viene a la memoria, pero obviamente, por ejemplo, economistas, como te decía hace rato, como Prebisch, pero no solamente eso, Celso Furtado, toda lo que es la línea de la teoría de la dependencia en América Latina no forma parte ni siquiera de la consideración de quienes otorgan ese galardón. Y sin embargo, yo creo que, por ejemplo, para la explicación de la situación de nuestros países siempre ha sido mucho más importante y mucho más rico y mucho más sugerente incluso para la política pública, toda esa, corriente teórica nuestra que la que ha venido desde aquellos países. Hemos valorado muy poco. Nosotros tenemos economistas muy importantes, inclusive no economistas. El ingeniero Marcelo Diaman, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido ocasión de conocerlo, tiene libros sobre doctrina económica y en realidad tiene una mirada muy nuestra
de los problemas nuestros, incluso utilizando el herramental de la teoría ortodoxa y cambiándolo los supuestos, adaptándolo, saca conclusiones teóricas radicalmente distintas. Y ese tipo de situaciones que tendrían que ser muy tenidas en cuenta, sobre todo para los países de menos desarrollo, en realidad no forman parte de la preocupación de los que otorgan el premio Nobel. Se está realizando en estos momentos en Buenos Aires, ¿no? En el Centro Cultural de la Cooperación, un encuentro, ¿no? de economía y de economías alternativas. Sí, no he tenido la ocasión de participar, lamentablemente, pero sabía de ese encuentro, y este tipo de discusiones suelen ser muy importantes y suelen formar parte de la agenda, por supuesto. Claro, bueno, y también donde también convergen estos sectores heterodoxos. Sí, yo la mención de la heterodoxia la hice aquí en realidad para aclarar su falta de visibilidad en los países en donde se otorgan galardones como este. El premio Nobel también había recibido en el 2012, el premio Nobel Ditton había recibido un premio de la fundación del Banco Bilbao Vizcaya en el 2012, ahora lo recibe el Banco de Suecia, esto tiene más repercusión. Y yo mencioné lo de la heterodoxia porque si ustedes repasan los premios Nobel en economía desde el año 68 hasta acá, no van a encontrar ningún heterodoxo. Claro. En este sentido, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En el sentido de abrevar en una teoría que ha sido fundamentalmente crítica y que tal vez fue la primera y la que más contundentemente explicó la consecuencia de la pobreza como consecuencia del funcionamiento lógico de un sistema, de una forma de producir. Es decir, sin culpar, sin encontrar ni buenos ni malos, encontró que la lógica de funcionamiento de un sistema es la que produce en su desarrollo riqueza y pobreza. Y esto fue explicado hace muchísimos años por un economista, o no, un científico diría yo, en general, y luego retomada esa corriente por un conjunto de otros pensadores que fue profundizando y fue dejándolo cada vez más notoriamente claro. Sin embargo, digamos ahora, nosotros encontramos con que la medición de la pobreza es tremendamente importante. Yo insisto en que lo importante sigue siendo la pobreza, no cuántos son, sino por qué son pobres, y en ese por qué son pobres la ortodoxia siempre ha tenido muy poco para aportar. Mario, bueno, muchísimas gracias por este aporte aquí en la columna del CEPES en Radio Nacional Zapala. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, escuchábamos al licenciado en Economía, quien también fue director nacional de Industria, Mario Sosa, a cargo del área de Economía del CEPES, que todos los miércoles tiene su espacio donde analizamos cuestiones económicas, políticas, sociales, jurídicas, en Cada Día Más.